La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División por Xiao Xiang, Dongke, tomo 4, capítulo 18. La lluvia continuó cayendo fuertemente mientras la masacre continuaba. Zhuge Yue pisó la puerta de un templo y encontró que algunos mendigos estaban sentados en un rincón. Agarrando a uno, preguntó con gravedad: ¿Has visto a una mujer con un vestido verde entrar aquí? Zhuge Yue ahora parecía extremadamente miserable, ya que estaba empapado en una mezcla de lluvia y sangre. El mendigo estaba petrificado por su comportamiento y solo podía sacudir la cabeza lo más rápido posible. Zhuge Yue se volvió hacia los demás, solo para descubrir que ya habían huido. Mirando fuera del templo, los vientos furiosos recogieron las hojas muertas, enviándolas volando como papel moneda durante el festival de fantasmas. Zhuge Yue frunció el ceño, mientras sus sienes comenzaban a golpear en señal de protesta. Luchando durante tanto tiempo, ya había agotado toda su fuerza, ya que comenzó a sentirse mareado. La búsqueda de Xu Shao fue infructuosa. En este momento, otro grupo de asesinos había roto el bloqueo de Yue Shi y lo había alcanzado. Apretando los dientes, Zhuge Yue agitó su espada de nuevo. A pesar de su estado debilitado, su espada aún era rápida como el viento. Traía rayas y rayas de líquido carmesí cada vez que se balanceaba. Zhuge Yue se levantó de un salto y con una rápida puñalada en el hombro de un asesino se incorporó sobre el techo. Con unos cuantos saltos más, desapareció hacia el este. No solo no había cesado la lluvia, sino que se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. Las amplias carreteras principales de la ciudad ahora están llenas de barro. Zhuge Yue corrió por el camino embarrado, su ropa ya completamente descolorida por la sangre y el barro. Su rostro pálido, sus labios azules. Las 2 gotas de sangre que habían caído por primera vez en su frente ya se habían secado, agregando un toque especial de aura diabólica a ese hermoso rostro. Después de correr durante casi 2 horas, todavía no veía un solo indicio de la sombra de Xu Shao. Un cierto pensamiento ominoso surgió en su cabeza, mientras atacaba con frustración una bandera de una solitaria casa de té abandonada junto a la carretera. La bandera se estrelló contra el agua fangosa con un gran estruendo, ya que salpicó el barro por todas partes. Entrando en la casa de té, fue recibido por la oscuridad, con telarañas. Obviamente, esto fue abandonado durante mucho tiempo, ya que el viento que había barrido mientras cargaba levantó una ola de polvo. ¿Estás aquí?, gritó Zhuge Yue, pero solo el estruendo, junto con los silbidos de los vientos, respondieron. Mirando atrás, todavía no podía ver a nadie, y como tal, se dio la vuelta y se preparó para dirigirse más al este. Pero de repente, escuchó un sonido de un caballo que relinchaba. Dándose la vuelta, encontró un caballo marrón, de pie entre las hierbas altas que crecían en lo que parecía ser arrozales detrás de la casa de té. En el caballo, uno podría ver múltiples manchas de sangre. Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras cargaba hacia adelante. La lluvia era realmente pesada. El campo de arroz había sido sumergido completamente a casi 1 metro de profundidad. Luchando para avanzar, tuvo que usar toda su fuerza a cada paso, limpiando el agua de la lluvia en su rostro una y otra vez.
hizo todo lo posible para buscar a Xu Shao. Ni aquí, no estaba por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de llegar al caballo, de repente se tropezó con algo suave en el agua y casi se cayó. Aturdido, se dejó caer y palpó con la mano. En poco tiempo, emergió con otro humano. Obviamente, era Xu Shao. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, mientras su rostro se ponía púrpura. Su boca y nariz estaban cubiertas de barro, y sus manos estaban muy frías, como si ya estuviera muerta. Llevándola por encima del agua, Zhuge Yue salió tambaleándose del campo de arroz y la colocó en la carretera fangosa. Con habilidad, limpió el barro que le cubría la nariz y la boca, antes de darle una palmadita en el estómago y el pecho. ¡Despierta!, apretó los dientes, rugió y presionó una y otra vez su estómago hinchado. ¡No te permito morir! ¡Despierta! La cara de Xu Shao todavía estaba púrpura y su cuerpo frío como el hielo. Su cuerpo temblaba junto con sus bombas contra el pecho. Frunciendo el ceño, Zhuge Yue pellizcó su nariz y presionó su boca contra la de ella, dándole resucitación boca a boca. Incluso entonces, ella no mostró signos de despertarse. Su corazón latía con furia, y al igual que este clima sombrío, estaba confundido y miserable, incapaz de ver un solo rayo de esperanza. Una rabia misteriosa se elevó dentro de su corazón. Mirando a esta mujer, que se había enfrentado a él una y otra vez, declaró en voz alta: «No te permito morir. ¿Me escuchas? Te estoy diciendo que despiertes». Él la levantó y la dejó apoyarse contra su pecho, mientras usaba un puño para golpear su espalda. Los relámpagos brillaron implacablemente en los cielos, mientras los truenos sacudían la tierra. En medio del tono negro de la noche, solo esas rayas blancas, en ocasiones, iluminaban los alrededores. ¡Despierta! ¡Despierta! Una ola de tos ligera le respondió, mientras Zhuge Yue rápidamente agarró a Xu Shao por los hombros y la miró a los ojos. ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? La tos de Xu Shao fue inicialmente muy leve, pero empeoró a medida que se hacía más y más vigorosa. El agua fangosa fue expulsada de sus pulmones y su cara estaba enrojecida de un rojo natural. Acostada en el abrazo de Zhuge Yue, ni siquiera podía hablar mientras seguía tosiendo. Aunque solo era tos, sonaba como música relajante para los oídos de Zhuge Yue. Dejó escapar un suspiro de alivio y se relajó por completo. En esta noche fría y helada, con un aguacero torrencial y un viento furioso, exacerbado por la amenaza de la muerte, ya no quería ocultar sus emociones. Sus brazos envolvieron a la mujer en su pecho y la abrazó con fuerza. Tu familia te castigará», dijo una voz tranquila. El susurro fue tan suave que fue instantáneamente arrastrado por el furioso viento. «El imperio Xia, Zhao Yang, Zhao Che, no te dejarán ir». El aguacero no había cedido en lo más mínimo, continuando lavando la sangre y el barro en el tubo. Otro relámpago atravesó los cielos arriba, iluminando sus caras pálidas. «¿Morirás? ¿Sabes que morirás?». La voz ronca de Xu Shao se había agotado en las lágrimas mientras ella preguntaba. Todo este tiempo, ¿cómo podría no darse cuenta de la intención de Zhuge Yue de protegerla? Pero ahora que había luchado abiertamente contra las fuerzas de Zhao Yang, ¿no podría haber sabido qué tipo de final esperaba? «¿Quién te creíste que eras?». Xu Shao apretó los dientes y lo miró. «Mataste a mi familia y nos sacrificaste a Yan Xuan y a mí. Realmente quiero matarte ahora. Nuestro odio es tan profundo, pero ¿por qué me salvaste?».
Sugeyue no respondió, mientras la miraba tranquilamente a los ojos, como si estuviera observando su alma. Después de la aventura y los múltiples encuentros de vida y muerte, Xu Shao finalmente se derrumbó, ya que su corazón de hierro quedó destrozado por sus emociones conflictivas. Sugeyue, te debía mucho. ¿Qué quieres que haga? Cerró sus ojos rojos e hinchados, mientras dejaba que sus lágrimas fluyeran por sus mejillas. El camino hacia adelante era recto y libre de obstáculos. Bajo la lluvia intensa, los relámpagos ocasionales iluminaban toda la vista. Durante la intensa pelea en las calles del condado de Anbai, no hubo un solo soldado que se acercara a la zona de combate. Esto fue suficiente para inferir el cerebro detrás de este asesinato. A diferencia de otros, Zhao Yang había sido víctima de una intensa intimidación en el palacio desde joven. Esto alimentó sus métodos despiadadamente crueles. Incluso si era en contra de Sugeyue, no habría mostrado ninguna misericordia. Sin opciones, solo podía llevar a la lesionada Xu Shao mientras cruzaba las sombras, sin siquiera ponerse en contacto con Yue Shi y el resto. Se unieron a un convoy de comerciantes que se dirigían a Tanjing, después de pagar algunas tarifas para unirse como viajeros. Al cerrar la puerta, Sugeyue informó a Xu Shao. Descubrí que el dueño de este convoy se llama Liu Shi. ¿Lo conoces? Xu Shao frunció ligeramente el ceño y respondió. Debí haberlo visto alguna vez. Si es así, debemos irnos de inmediato, declaró Sugeyue con decisión. ¡Espera! Xu Shao gritó. Simplemente lo vi de lejos y ni siquiera nos vimos la cara del otro con claridad, y eso fue hace muchos años. Sugeyue frunció el ceño. Xu Shao, naturalmente, sabía que estaba preocupado y trató de tranquilizarlo. Esa gente pensará que somos personas comunes que hemos contraído algún tipo de enfermedad. Ni siquiera tendremos la oportunidad de verlos. Mientras tenga cuidado, seguramente estará bien. ¿No es el sobrino de Liu Mingyun? En efecto. Sugeyue caviló y lentamente comentó. La familia Liu es considerada una gran familia en la ciudad de Xianyang. No estoy seguro si estuvo en la acogedora fanfarria durante mi entrada en la ciudad. Al escuchar eso, Xu Shao también frunció el ceño. Sugeyue continuó. Creo que es mejor errar por el lado de la preocupación. Mañana por la mañana saldré a comprar caballos y nos dirigiremos en nuestro propio carruaje hasta Tanjing. Xu Shao asintió en respuesta. Su posición actual ahora era relativamente incómoda. Como Liu Shi era el sobrino de Liu Mingyun y era miembro del gremio de Datong, definitivamente podría obtener su ayuda y ser escoltada de regreso a Yanbei, si así lo solicitaba. Pero en este momento, Sugeyue estaba solo, sin sus guardaespaldas. Si Liu Shi intentara algo gracioso... Descansa primero. Colocando a Xu Shao en la cama, Sugeyue le dijo amablemente. Le pediré al camero que prepare algo de comida. ¿Qué quieres comer? Xu Shao negó con la cabeza y respondió. Cualquier cosa servirá. Sugeyue se dio la vuelta y mientras se alejaba comentó. Bueno, no fue como si tuviéramos opción. En este lugar, ¿qué opciones podemos tener? Xu Shao miró fijamente mientras la silueta desaparecía más allá de la puerta, antes de sonreír. Dada la influencia de la familia Suge, es probable que uno pueda encontrar a sus sirvientes en cualquier parte del continente de Menco Occidental. Como una de las más grandes familias nobles, seguramente tenían mucho más que el escaso poder político que estaba en el papel. En este mundo, cuánta influencia oculta tenía realmente cada una de las grandes familias. Nadie podría responder definitivamente a esa pregunta. Xu Shao
Sabía que detrás de cada familia noble había cientos de años de esfuerzos aportados por sus antepasados. Incluso, si Zhao Zhengde hubiera desarraigado repentinamente a toda la familia Muje, ¿quién podría estar seguro de que la familia Muje había sido erradicada por completo del continente de Meng Occidental? La verdadera influencia de la familia Zhuge definitivamente no se perdería, ni siquiera ante Yan Xuan, y además, como una de las principales familias gobernantes en el Imperio Xia, tenían gravitas políticas que ni siquiera Yan Xuan podría igualar. Protegidos por los rangos y archivos de sus legiones personales, tenían influencia sobre sus parientes, quienes se habían infiltrado en varias posiciones de poder en todo el imperio. Detrás de cada uno de esos funcionarios Zhuge había un camino pavimentado con dinero e influencia. Yanbei se había rebelado, y como resultado, todo Yanbei y facciones relacionadas se opusieron al imperio. Por extensión, uno podría imaginar la catástrofe a la que se enfrentaría la familia real Zhao si un día la familia Zhuge decidiera levantar un motín tras exhaustivos preparativos. Por lo tanto, considerando la influencia de la familia Zhuge y la posición de Zhuge Yue dentro de la familia, no importa dónde, mientras Zhuge Yue decidiera solicitar asistencia, se reuniría una multitud de miembros de la familia. A pesar de eso, Zhuge Yue obviamente rechazó esa opción y optó por ocultar su identidad en el camino, cuidándose personalmente y sin informar a su familia de su paradero. Tal vez estaba preocupado de que no pudiera confiar en sus refuerzos para ocultar la identidad de Xu Shao también. El hecho de que la estuviera ayudando podría convertirse en una palanca para otras facciones dentro de su familia para atacarlo. Xu Shao sonrió burlonamente de cómo había estado tratando de engañarse a sí misma. Entendió completamente la causa de la situación actual, pero se negó obstinadamente a admitir y enfrentar la verdad. Con eso, optó por escapar de la realidad, cerrando los ojos y esperando en silencio. Tal vez simplemente quería viajar conmigo sin mucha molestia, sin ser el maestro de la familia Zhuge. Y tampoco necesito actuar por el bien de Yanbei. Al igual que la gente común, interactuar sin odio, sin conflictos irreparables, sin consideraciones de alineamientos y definitivamente sin esas responsabilidades realistas. Esta oportunidad probablemente sería única. Xu Shao cerró lentamente los ojos, esperando poder caer rápidamente en un sueño y olvidarse de todas estas consideraciones. Podía entender todos los aspectos, pero no encontrar una respuesta adecuada a todo lo que él había hecho por ella. Desde el principio, habían estado en lados opuestos del conflicto. Después de esos 8 años, solo se habían vuelto distantes. Uno nunca debe perder su compostura. Xu Shao se relajó y después de un rato entró en un sueño profundo. Justo antes de dormir, se burló una vez más. ¿Cuál era el punto de pensar tanto si no podía seguir su camino en este momento? Cuando Zhuge Yue regresó, Xu Shao ya había caído en un profundo sueño. Sosteniendo una gran bandeja, Zhuge Yue trajo algo de comida y una botella de licor. Después de ordenar la comida y los utensilios, se sentó junto a la mesa y se sirvió una copa de licor. Esta tienda no era grande, pero la comida era realmente deliciosa. A pesar de que los platos estaban cubiertos, el intenso aroma aún se filtraba y entraba por su nariz. El licor estaba bien hecho y sabroso. Solo por beberlo, Zhuge Yue podía sentir todo su cuerpo calentándose. El sol poniente brillaba con un profundo color carmesí, proyectando su larga sombra en el suelo. Zhuge Yue continuó sentado tranquilamente, disfrutando del licor, mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Cuando las luces de las calles se encendieron, las calles comenzaron a llenarse de actividades, pero en poco tiempo
la multitud se dispersó y la ciudad se hundió en el silencio. La ciudad estaba dormida, a excepción de él, todavía tranquilamente sentado en la oscuridad como una estatua, con solo su mano moviendo de un lado a otro entre la botella de vino y su copa. Xu Shao se despertó profundamente en la noche con un intenso dolor de cabeza. Todavía con sueño, tenía sed y buscaba agua, pero notó la sombra en la oscuridad. Su primera reacción fue alcanzar la daga de su muslo, e incluso, en su estado debilitado, saltó de la cama como una bestia ágil. Pero rápidamente se dio cuenta de su confusión, mientras torpemente guardaba su daga y miraba al hombre en la oscuridad. Confundida, preguntó: ¿Sugeyue? ¿Sí? Ella recibió una rápida respuesta. El hombre parecía haber bebido mucho, ya que la habitación estaba llena de olor a alcohol. ¿Sedienta? Xu Shao asintió y se dio cuenta de que en la oscuridad incluso ella asentía. No podía ser escuchada, así que abrió la boca, pero para entonces ya le habían pasado un vaso de agua. Ella aceptó la taza. El agua estaba tibia, y algunos la consideraban caliente. La taza era pequeña, pero Xu Shao la sostuvo con ambas manos. Después de beber un sorbo, se lamió los labios secos, todavía sonando ronca por haberse despertado. Ella susurró: ¿por qué no encendiste las luces? La habitación estaba tan silenciosa que casi se podía oír al hombre tragar saliva. Después de mucho tiempo, un sonido silencioso respondió: la oscuridad es mejor. Sugeyue, ¿cuándo comenzarás a llamarme Xu Shao? Xu Shao preguntó seriamente. El hombre resopló fríamente. Sigue soñando. Eres demasiado obstinado. Pero justo cuando dijo eso, ella se rió con burla de sí misma y continuó: en realidad, yo también soy así. Cuando decido algo, no cambiaré de opinión fácilmente. Sugeyue no respondió. Xu Shao parecía estar de buen humor hoy, mientras reanudaba su silencioso monólogo. En realidad, no eres realmente mala persona, aunque eres un poco distante, un poco despiadado, un poco carente de comprensión, y cuando tienes una cara larga, un poco molesto. Aparte de eso, eres bastante decente. Entonces, en este mundo, ¿quién no es despiadado? ¿De quién son las manos completamente libres de sangre? El mundo es así. Solo los más aptos sobrevivirán. Ni siquiera puedo contar cuántos he matado. Sugeyue, ¿qué hay de ti? Haciendo una breve pausa, Xu Shao continuó: debes tener claro a los que has matado, ya que solo necesitas matar personalmente a los sirvientes que te han ofendido. Pero no puedo recordar a cuántos he matado. La cantidad de personas que maté es probablemente mayor a la cantidad de personas con las que he hablado. Cada vez que muevo mi hoja, una cabeza rodaría. Cuando su sangre abrasadora salpica sobre mi cara, se siente tan caliente como quemar carbón rojo. En el noroeste se me conocía como Raksasa, de sangre. En el condado de Yao, el comandante conocido como Shi envió personas para erigirme una estatua junto a las puertas de la ciudad, ordenando a todos los que entraron en la ciudad que escupieran sobre mi estatua antes de entrar. En este periodo, mientras huía, tuve que evitar no solo a las tropas del gobierno, sino también a los civiles. Desde que escapé de Zhenguang, fui herida una vez. Fui salvada por una pareja de ancianos benevolente y armoniosa, de más de 80 años. Trataron mis heridas y mataron a su gallina para preparar una sopa para mí, sin preguntarme sobre mis antecedentes. Probablemente pensaron que me habían robado y me animaron para presentar un informe a las autoridades. Sin embargo, en el segundo día, cuando el anciano fue a la ciudad a buscarme un medicamento,
Su expresión cambió al regresar. No sabía qué pasó entonces. La misma noche, se metieron en la habitación con cuchillos y trataron de atacarme. Sabía que su hijo se alistó en el ejército de Xia, que aterrorizaba a Yanbei, muriendo en las tierras altas de Yanbei al final. Xu Shao se rió, con una mirada fría en su rostro. Los maté, porque estaban demasiado agitados. No pude escapar, por eso los maté. Hipócrita, dijo una voz helada. Suge Yue se sentó en su posición y dijo con sarcasmo: dadas tus habilidades, debería haber sido fácil dominar a 2 ancianos. No te habrías asustado si informaran a los funcionarios. Simplemente estás encontrando una excusa desagradable para ti. No estoy encontrando excusas, respondió Xu Shao con calma. Estaba gravemente herida. Una flecha atravesó mi muslo. No podía caminar. En aquel entonces solo tenía 2 opciones: matarlos o dejar que me mataran. Suge Yue se rió en desaprobación. Shiner, al hacer esto, ¿qué tan diferentes somos? Tienes razón. Al principio, pensé de esta manera también, respondió Xu Shao en voz baja. Sin embargo, ya no pienso de esta manera. En aquel entonces, cuando el general Meng hizo la guerra a Yanbei, su propósito era invadir, masacrar, pisotear a personas inocentes. Su hijo se alistó en el ejército para invadir la ciudad natal de otras personas. ¿No se les permite a las víctimas tomar represalias? En ese año, Yanbei sufrió numerosas bajas, desde civiles hasta los ejércitos. Hubo genocidios en masa por todas partes. Yanbei sufrió pérdidas más pesadas que el imperio Xia. En cuanto a mí, no los defraudé. Me quedé en su casa para recuperarme, pero también les ofrecí una remuneración. Fueron ellos los que querían hacerme daño por el odio que no tenía nada que ver conmigo. Se suponía que solo debía sentarme allí y esperar la muerte. Mato a gente, pero no a los inocentes. Simpatizo con los civiles, pero no soy una santa. La voz de Xu Shao contenía un elemento de convicción. Palabra por palabra, dijo: la guerra entre Yanbei y el imperio Xia es inminente y durará mucho tiempo. Sin embargo, las vidas perdidas en esta batalla no serán en vano. Se sacrificarán por la justicia y la libertad. Habrá un día en que en las tierras de Hongshan nacerá una ideología diferente, una libertad e igualdad, una con orden y paz. No será como el pasado bárbaro. Por este día, lo que estoy haciendo ahora vale la pena. Suge Yue de repente se burló. Shiner, siempre te he tenido en alta estima. No esperaba que dijeras palabras tan absurdas. Libertad e igualdad, orden y paz. ¿Te has convertido en un seguidor de Datong? ¿Has empezado a fantasear con la gente? No, en absoluto. Soy plenamente consciente de que la verdadera igualdad nunca puede lograrse mientras existe interés propio. Sin embargo, podemos mejorar esta situación avanzando paso a paso. Xu Shao miró a Suge Yue y dijo solemnemente: por lo menos, no habrá nada como los asesinatos, abusos y torturas en la residencia Suge. ¿Realmente crees que Yan Suen puede lograr eso? Suge Yue enarcó las cejas con desdén. ¿Crees que los viejos del gremio de Datong serán tan desinteresados como afirmaron? Aquellos que han probado el poder no abandonarán lo que tienen tan fácilmente. Incluso si Yan Suen asciende al trono algún día, no será más que otro cambio de dinastía, no el final de una era. Shiner, si no puedes aceptar el hecho de que Yan Suen es ambicioso y tiene hambre de poder, admite que simplemente está buscando venganza. Eso suena mejor. No lo conviertas en un personaje tan noble. Me disgusta. La expresión de Xu Shao cambió silenciosamente. Después de un largo rato, mantuvo su tono de convicción. Yo le creo.
Sugeyue frunció el ceño y la miró fijamente. Creo que no me defraudará. Xu Shao se rió suavemente. Estaré a su lado para ayudarlo a lograr esta misión. Sugeyue, ve y observa. En este instante fue como si una luz hubiera iluminado la oscuridad. Sugeyue de repente sintió que esta mujer frente a él era débil y tonta. Pero no se burló más de su obstinación. Solo quería hacer una pregunta. Si un día realmente te decepcionara, ¿qué harías? Sin embargo, no lo hizo. Sintió que era un poco cruel. Sí, muy cruel. Esta niña tenía apenas 17 años. ¿Qué estaban haciendo sus hermanas en casa? ¿Qué hacían las princesas de la ciudad de Senquang? Maquillarse, disfrutar de sus vidas, hablar sobre el sexo opuesto o jugar con otro hombre a espaldas de todos. En cuanto a ella, había resistido a tantas tormentas a lo largo de los años, solo por esta creencia que mantenía cerca de su corazón. Ella no tenía poder, ni influencia, ni gente cercana, ni parientes. Esta fue probablemente la única razón por la que continuó viviendo. Muy bien entonces, Shiner. Voy a ver si ese hombre está a la altura de tus expectativas. Si hay un día así, yo, Sugeyue, estoy dispuesta a gastar la fortuna de toda mi familia en fuegos artificiales para celebrar tu éxito. Yanbei. Sugeyue levantó la vista y tragó una copa de vino, causando una sensación de ardor que goteaba por su garganta. Claramente, él dijo: Te estoy observando. En la mañana del segundo día, Sugeyue se despertó temprano para explorar las calles de la ciudad en busca de un caballo y un carruaje. Aunque tenía mucho dinero, no pudo comprar nada. Todo el mercado, incluso los bancos pertenecientes a los vendedores de caballos, habían desaparecido de la noche a la mañana. En un ataque de rabia, Sugeyue preguntó por la disponibilidad de otros sustitutos como burros o mulas, e incluso se rebajó a preguntar por vacas. Sin embargo, fue lo mismo. Al mismo tiempo, Xu Shao estaba sentada en su habitación, en el segundo piso de la posada, mirando a los guardaespaldas armados y sus caballos que pasaban. Frunció el ceño ligeramente, sintiendo que algo estaba mal. Cuando Sugeyue regresó a su habitación, se miraron a los ojos, permaneciendo en silencio. Cuando la comitiva abandonó la ciudad, ya no eran el ejército inicial de entre 4 y 500 personas. Cuando las personas estacionadas en el frente habían salido de la ciudad, las personas detrás no habían montado en sus caballos. Habían fácilmente 2000 personas. Grandes cantidades de equipaje, raciones, oro, joyas y otros objetos de valor fueron almacenados en más de 300 carros. Había muchas mujeres detrás, todas vestidas de forma extravagante. La vista del carruaje tras carruaje fue espectacular. Xu Shao y Sugeyue fueron asignados a un carro en la parte trasera de la multitud. Aunque el carro acababa de ser comprado, había un mal olor en el interior. Sus preocupaciones eran infundadas. Dado su estado actual, no tenían oportunidad de acercarse a la familia Liu. Por la mañana, Xu Shao siguió detrás de unos pocos sirvientes que se encargaban de mover el equipaje. Al ver a un hombre con una túnica azul subiendo a un carro enfrente, asistido por un sirviente. Aunque hacía calor, en Anbai, el hombre tenía una capa sobre él. Estaba flaco y un sombrero le cubría la cara. Sin embargo, la sombra semivisible en la niebla de la mañana causó que Xu Shao se viera sorprendida visiblemente. Se detuvo inconscientemente, mirando la sombra que se desvanecía en la distancia antes de abordar un carruaje decorado majestuosamente. Xu Shao estuvo enraizada en el lugar durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Sugeyue
caminó frente a ella, dándose la vuelta para preguntar. No es nada. Xu Shao se rió de sí misma y negó con la cabeza, tratando de vaciar su cabeza de pensamientos poco realistas. Vamos. El carruaje de caballos salió lentamente de la ciudad de Anbai. Xu Shao yacía junto a la ventana, abriendo las cortinas y mirando afuera a través del velo transparente en su cara. Oh, cierto, recordó Xu Shao, sacando una pequeña bolsa y entregándoselo a Suge Yue. Dijo con calma. Le dije al camarero que comprara esto por la mañana cuando saliste. Suge Yue tomó la bolsa y la abrió, viendo un sombrero dentro. Aunque no era el momento adecuado para usarlo, el sombrero estaba exquisitamente tejido. El material era delgado, lo que significaba que usar el sombrero no causaría que nadie se sintiera demasiado caliente. Es bueno tener cuidado, agregó Xu Shao con suavidad y se echó a reír. Aunque podría no haber oportunidad para usarlo. La comitiva, de más de 2000 personas y unos pocos cientos de carruajes, se alinearon a través del paisaje. El frente de la manada no podía ver desde donde estaban. Suge Yue colocó el sombrero a un lado, pero no lo retrajo de su mano. Presionando el sombrero, comentó: Los mercaderes de Xianyang están a punto de escapar. Xu Shao sonrió y se dio la vuelta. Tú también lo viste. La guerra entre Yanbei y el Imperio Xia es inminente. Estos zorros viejos y astutos están a punto de retirarse a territorio Tang. No se atreven a dejar Xianyang tan abiertamente en grandes grupos. Solo pueden reunirse en Anbai, luego dirigirse a Tanjing juntos. Sus ahorros de vida están guardados en estos vagones. Xu Shao asintió de acuerdo, respondiendo suavemente. Sí, quieren absolverse de cualquier responsabilidad. A diferencia de Suge Yue, Xu Shao repentinamente sintió una sensación de pánico en su corazón. Ella estaba al tanto de las identidades de los comerciantes de Xianyang, y más aún de cómo habían distribuido su riqueza durante todos estos años. Sin embargo, hoy estaban a punto de escapar. Pensando en la sombra que vio antes, Xu Shao de repente sintió una urgencia abrumadora de ver lo que estaba pasando frente a ella. Sin embargo, con una fracción de segundo, cambió de opinión, sacudiendo la cabeza sin poder hacer nada, y cayendo sobre las paredes del tembloroso carruaje de caballos. Xu Shao, ¿estás demasiado cansada? Desde la rebelión en Zhenguang, has estado colgando de un hilo. ¿Es por eso que has desarrollado pensamientos tan poco realistas? Yansuen, están a punto de escapar bajo mis ojos. ¿Qué debo hacer para detener esto? ¿Qué tengo que hacer? Traducción al español. Akatsuki, Mi castillo de arena. Blogspot.